Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo están, chicos? Bien, bien. Qué bueno. Muchachos, favor si me confirman si el día de ayer no tuvieron inconveniente para subir. Ah, no, hasta hoy se vencía la tarea, ¿verdad? Y la última tarea. Y ayer vencí el día de ayer. El día de ayer. ¿Y no tuvieron problemas para subir? No. No, ingeniero. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos viendo el día jueves. Estábamos hablando acerca de los mercados de corretaje y los mercados de consignación. Habíamos dicho que en el caso de los mercados de corretaje, la negociación básicamente se realiza obviamente en se realiza por medio de dos partes, es decir, tenemos al comprador y tenemos al vendedor, y la diferencia entre el mercado de corretaje y el mercado de consignación es que obviamente este primero sí se reúnen para poder hacer la transacción, es decir, se reúnen el comprador y el vendedor para poder realizar la transacción. Estos mercados de corretaje generalmente se consideran o se conocen propiamente como las bolsas de valores. Permítanme, chicos. Como la bolsa de valor, por ejemplo, de Nueva York, y la bolsa de valores de Estados Unidos y bolsas regionales, ¿verdad? Entonces, básicamente son los que conforman lo que es el mercado propiamente de corretaje. Decíamos que en sí este tipo de mercado representa aproximadamente el 60% del volumen total de dólares de las acciones negociables en Estados Unidos. Yo creo que muchos se han de preguntar, bueno, ¿por qué vemos mucha información propiamente de los Estados Unidos? Pues realmente tiene un sentido, muchachos. Primero que todo, pues una de las economías más sólidas a nivel mundial, pues básicamente Estados Unidos. Y recordemos que básicamente nuestros bancos, nuestras entidades financieras, incluso nuestros mercados financieros, muchos de ellos se rigen con las normativas propiamente que dictan estos países desarrollados, entre ellos Estados Unidos como tal, que es el que más, básicamente el que tenemos más cerca, y que generalmente es el que nosotros venimos y tomamos mucho podríamos decir, de las políticas que estas instituciones tienen, pues se utilizan actualmente en nuestro país, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso es que vemos estos temas y siempre orientados propiamente a estos tipos de países, en estos casos desarrollados. Tenemos que en el mercado de consignación habíamos hablado de que obviamente lo que distingue al mercado lo que distingue al mercado de corretaje del mercado de consignación es básicamente que en este segundo pues no existe como una relación directa entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Sino que básicamente podríamos decir que la relación siempre es o sucede entre el comprador, el vendedor y un intermediario como tal. Entonces podríamos decir que en vez de ellos, el mercado o un gran número de los creadores del mercado se conectan por medio de una red masiva de telecomunicaciones. Por eso decimos que generalmente la relación como tal no es directa entre el comprador o el vendedor, como sucede en el mercado propiamente de corretaje.
En este caso habíamos hablado de que existen algunos mercados propiamente internacionales, que en este caso habíamos visto que era el mercado de eurobonos, ¿verdad? Básicamente en este mercado de eurobonos, pues también es un mercado en el que las corporaciones y los gobiernos emiten generalmente bonos denominados en dólares y estos los venden a inversionistas ubicados fuera de Estados Unidos en este caso. En el caso del papel de mercado de capitales, tenemos que desde la perspectiva de una empresa, el papel del mercado de capitales es convertirse en un mercado líquido, donde las empresas puedan interactuar con los inversionistas para obtener valiosos recursos de financiamiento externo. Desde la perspectiva de los inversionistas, el papel del mercado de capital es convertirse en un mercado obviamente eficiente que asigne fondos a las opciones más productivas. Algunos ejemplos, o mejor dicho, un ejemplo que tenemos propiamente del mercado de capital es, por ejemplo, supongamos que ciertos accionistas se negocian o negocian actualmente a $40 cada uno de lo que son las acciones. Si esta compañía anuncia que las ventas de un nuevo producto han sido más altas de lo que se esperaba, es decir, que realmente el retorno propiamente de lo que se invirtió en el producto, lo que se vendió propiamente es más de lo que se esperaba, entonces los inversionistas aumentarán su estimación de lo que vale realmente las acciones, es decir, que de $40 que costaba la acción es relativamente una ganga, de modo que por un tiempo habrán más compradores que vendedores requiriendo negociar las acciones y su precio tendrá que subir para restaurar el equilibrio en el mercado. Cuanto más eficiente es el mercado, más rápidamente funciona en este proceso. En teoría, incluso hay información conocida, solo internamente pueden tener repercusiones en el precio de las acciones. En este caso, muchachos, cuando hablamos propiamente de mercado de capitales, hablamos que básicamente existe una relación entre el aumento propiamente de lo que son las ventas con el precio de las acciones. Anteriormente, ya en la clase habíamos visto que no necesariamente es una relación que siempre se da. No necesariamente a mayor incremento de ventas es que realmente podemos tener un aumento en el precio de las acciones y a su vez, de repente también podríamos tener más utilidades. Esta relación ya vimos que no siempre es así, porque existen factores como el tiempo, el riesgos, y los mismos inversionistas que de repente, o los accionistas como tal, que de repente pueden provocar un cambio, puede ser mínimo o puede ser un cambio bastante drástico en cómo se maneja la empresa actualmente. Pero ante este ejemplo, básicamente eso es lo que nos quieren decir, ¿verdad? Que ante un aumento propiamente de las ventas, obviamente hay una relación directa con el precio propiamente de las acciones. Y entre más una empresa sea, podríamos decir, más ingresos tenga, pues se vuelve un poquito más atractiva en el caso de las personas que quieren formar parte o quieren tener acciones dentro de la organización o institución como tal. Pero como les digo, jóvenes, no siempre se da esta relación propiamente entre el aumento de las ventas con el costo o con el aumento propiamente del valor de las acciones como tal. Vamos a iniciar viendo un tema que son los estados financieros y el análisis de razones financieras. Contablemente, pues vamos a ir viendo que ustedes vienen ya con una base propiamente de contabilidad. Por lo tanto, vamos a ver algunos estados financieros
vamos a ver esos estados financieros realmente cómo nos ayudan a poder obviamente dirigir empresas, a interpretarlos, pero sin entrar propiamente a lo que es y a generación propiamente de estos estados financieros, porque esto como tal ustedes lo ven en contabilidad. Sin embargo, los objetivos propiamente que vamos a ver en esta unidad va a ser revisar el contenido de informe para los accionistas y los procedimientos para consolidar los estados financieros internacionales, conocer quién usa las razones financieras y cómo usar las razones para el análisis o para analizar propiamente la liquidez y actividades de una empresa, examinar las relaciones entre deuda y apalancamiento financiero, así como las razones financieras que se utilizan para analizar el endeudamiento de una empresa, usar las razones financieras para analizar la rentabilidad de una empresa y su valor en el mercado, y usar un resumen de razones financieras y el sistema de análisis de DuPont para analizar un sistema integral de razones. Vamos a ver por qué es importante el informe para los accionistas. Hasta el momento hemos visto que una organización como tal, pues debe de estar hasta cierto punto bien estructurada para que realmente se pueda manejar o de alguna manera se pueda administrar de una forma que realmente pueda llevar a la empresa a obtener utilidades. Sin embargo, hemos visto durante los 2 capítulos anteriores que hemos estado viendo, hemos visto que hay factores que realmente nos pueden afectar nuestra utilidad, pero también hemos visto la importancia propiamente de los accionistas, donde los accionistas también se conocen como propietarios, y de alguna manera también hemos visto cómo estos accionistas propiamente en su momento pues forman lo que es la junta directiva, obviamente escogen la representación propiamente de la junta directiva, y cómo de ahí viene y estructura organizacional propiamente de la mayoría de las empresas. Vemos que el informe para los accionistas es un informe que es muy importante, es un informe que se presenta de forma anual y que generalmente en una estructura organizacional o básicamente en una corporación como tal, y la participación propiamente de estos accionistas es fundamental. Entonces, tenemos que el informe como tal se presenta, tal y como su nombre lo dice, de forma anual, y se les presenta a los accionistas. ¿Cuál es el propósito propiamente de este informe? Pues es presentar a los accionistas un resumen, además de los documentos, de las diferentes actividades financieras de la empresa que se han realizado durante el año anterior. De este informe es que al final se llega propiamente a la conclusión de si estos accionistas como tal van a obtener dividendos o no van a obtener los dividendos, o de repente van a obtener menos de los dividendos esperados, o de repente pueden obtener más de esos dividendos. Generalmente estos informes, y dependiendo del tipo de empresa, algunos de las empresas pues lo hacen a inicios del siguiente año fiscal, o muchas veces lo hacen a finales de año, pero eso depende. Y la mayoría de las empresas jóvenes, los informes para accionistas generalmente lo presentan al siguiente año, es decir, algunos de ellos incluso en marzo, abril, pues todavía están realizando lo que son las presentaciones de los diferentes informes a los accionistas. Pero el propósito propiamente de este informe es poder presentarles a los accionistas cómo está la empresa, cuáles han sido las inversiones que se han tenido, cómo están referente a sus ganancias, cómo están en los diferentes estados financieros. Es decir,
una radiografía de cómo se encuentra la institución o la organización hasta el momento. Tenemos que ese informe, pues generalmente lleva lo que es la carta de los accionistas. Ya vamos a ver qué es propiamente la carta de los accionistas. También lleva los 4 estados financieros claves en una organización. Yo hace unos días le subí un video acerca de los 4 estados financieros claves. Pero vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son esos 4 estados financieros. También en este apartado como tal, pues vamos a ver acerca de una de las preguntas que nos había hecho Steve, que era propiamente del flujo de efectivo. Entonces también vamos a ver acerca del flujo de efectivo como tal. Y tenemos lo que son las notas de los estados financieros. Pues esas notas generalmente los estados financieros lo tienen para poder presentar de alguna manera el detalle de algunas transacciones que se realizan o básicamente los resultados de alguna de las cuentas que se están colocando. Básicamente se colocan en lo que son las notas de los estados financieros. Ya vamos a ir viendo más adelante exactamente qué conllevan las notas de los estados financieros. Tenemos también, y aparte de la consolidación de los estados financieros internacionales, también vamos a ver un poco de eso. Entonces, básicamente, chicos, depende mucho realmente de cómo lo presente cada institución, pero generalmente en el informe para accionistas se hace una recopilación propiamente de cómo está financieramente la empresa. Adicionalmente a eso, algunos cálculos, cómo se están generando esos cálculos, que eso va implícito en las notas de los estados financieros. Y obviamente si se tiene de alguna manera cuentas internacionales o si se tiene alguna inversión internacionalmente o alguna sucursal fuera del país, ¿verdad? Si es una empresa internacional, pues también tienen la parte de consolidación de los estados financieros internacionales, que ya vamos a ir viendo más adelante. En el caso de la carta de los accionistas, la carta de los accionistas es el documento principal de la administración. Describe los acontecimientos que han producido el mayor efecto en la empresa durante el año. Propiamente es un resumen donde prácticamente se dice a los accionistas propiamente cómo está la empresa hasta el momento, cuáles han sido el mayor efecto en la empresa, cuáles han sido las acciones que se han tomado. Prácticamente es cómo se encuentra la empresa, pero de una forma ejecutiva, es decir, resumida. Tenemos que además normalmente analiza la filosofía administrativa, también asuntos de gobierno corporativos. Ya vimos la importancia de los gobiernos corporativos y las estrategias y acciones, así como los planes para el siguiente año. Básicamente es el plan estratégico que se tiene para el siguiente año y básicamente resumen propiamente de la institución como tal. En los estados financieros, muchachos, tenemos lo que son el estado de pérdida de ganancia, el balance general, el estado de ganancias retenidas y los flujos de efectivos. En el caso del estado de pérdida de ganancia, tenemos que el estado de pérdida de ganancia o estado de resultado es el que permite proporcionar un resumen financiero de los resultados de las operaciones de la empresa durante un periodo específico. Tenemos que los más comunes, obviamente, es el estado de pérdida y ganancia, y en este caso, generalmente, esto cubre un periodo de un año, que termina en una fecha específica. Generalmente, es hasta el 31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchachos, y según y empresas y según también en qué país esté la empresa como tal,
muchas veces ellos operan con un ciclo diferente, un ciclo financiero diferente, siempre de 12 meses o año fiscal, y muchas veces esto no termina en el 31 de diciembre, ¿sí? Y en eso hay que tenerlo en cuenta. En nuestro país, pues sí, generalmente tiene un ciclo normal y generalmente los estados financieros se hacen, en este caso, el estado de pérdida de ganancia hasta el 31 de diciembre. Además, los estados mensuales, porque también podemos hacer estados de pérdida de ganancia mensuales, y lo único que estos se elaboran para el uso propiamente de la administración. También tenemos los estados trimestrales, siempre de pérdida y ganancia, que estos se entregan a los accionistas de las corporaciones de participación pública. Depende mucho, jóvenes, de cuáles son propiamente las políticas institucionales y en qué periodo se están generando propiamente estos estados como tal. Algo importante con el estado propiamente de pérdidas o ganancias o el estado de resultado es que es muy importante porque nos permite evaluar la gestión económica de una empresa. Esto es fundamental, muchachos. Además de eso, también es importante porque nos permite o nos muestra una guía en los procesos de las tomas gerenciales. Nos permite un resumen de las transacciones correspondientes ya tanto a los ingresos generales o a los ingresos generados como propiamente como los costos y los gastos incurridos, ya sea durante el largo del periodo contable. Algo importante, muchachos, que se tiene que tener en cuenta propiamente con los estados de pérdida y ganancia, es que ya vamos a ver más adelante, pues hay ciertas cuentas que debemos de tener en cuenta y básicamente el origen de ellas. Entonces, en eso tenemos algunas cuentas que son sumamente importantes. Tenemos lo que es el ingreso básicamente operacionales. Esto lo que hace es que prácticamente estas cuentas permiten incrementar lo que es el patrimonio generados por las ventas de bienes o servicios, los cuales producen un aumento en el activo o la disminución en el pasivo, o hay veces que afecta a ambos, una combinación de ambos. Tenemos también los costos. En el caso de los costos son los pagos o los cargos asociados directamente con la producción de bienes y servicios de los cuales se generan ingresos. Y tenemos también los gastos operacionales. En el caso de los gastos operacionales tenemos lo que son disminuciones en el caso de los, básicamente, disminuciones patrimoniales causados en las actividades de la administración, comercialización e investigación que producen una reducción en los activos y obviamente a reducir los activos como tal, hay un aumento en los pasivos. Y también puede existir una combinación de los dos. En este caso, muchachos, recordemos que en el caso de los gastos operacionales, bueno, tanto de los ingresos operacionales, de los costos y de los gastos operacionales, recordemos que básicamente están directamente con el rubro de la empresa o con el objetivo propiamente de la empresa como tal, ¿sí? En el caso de los ingresos no operacionales, generalmente son actividades que están fuera del rubro propiamente de la empresa. Es decir, si una empresa se dedica, por decirles algo, a la producción de jabones, ¿sí? Pero de repente esta empresa, pues también, aparte de el rubro de ellos es propiamente la producción de jabones, pero de repente dice, no, bueno, también aparte de los jabones, aunque no los voy a producir yo, pero voy a vender lo que son champú, ¿sí? Entonces, obviamente, todos los ingresos que se tengan por
prácticamente por esa venta de ellos champú, es un rubro propiamente diferente de la empresa como tal, pero sin embargo ya está generando ingresos a la empresa. Por lo tanto, al momento de colocarlos dentro de nuestro estado de resultado o estado de pérdida y ganancia, pues los tendríamos que colocar en ingresos no operacionales. En el caso de los gastos no operacionales, recordemos que al igual que los ingresos no operacionales, son pagos o cargos realizados por la empresa que no se relacionan directamente con el objetivo o rubro propiamente de la empresa, ¿sí? Entonces son aquellos gastos que, por ejemplo, se adquieren que no son directamente con el rubro de la empresa. Por ejemplo, si por la venta de champú, pues tengo que comprar o enviar este producto a los lugares donde ellos están comprando, pues ese es un gasto de transporte de esa mercadería que obviamente entrarían dentro de lo que son los gastos no operacionales como tal. Tenemos los costos de venta, que es un valor de adquisición o es una producción de los bienes vendidos por el ente económico. En este caso, recordemos que en el caso de los costos de ventas es todo aquello que afecta directamente a los costos que están relacionados propiamente con la venta del producto, que sí es propiamente de la empresa o que sí es producido por la empresa, ya sea producto o servicio. Y esto generalmente, muchachos, estos costos de venta, obviamente están relacionados, por ejemplo, con costos, por ejemplo, si se les paga alguna comisión a los vendedores, muchas veces los salarios de los vendedores, el inventario, el costo que se lleva por tener ese inventario, todo eso va directamente a el costo propiamente de ventas como tal. En el caso de las cuentas de impuesto de rentas y complementarios, en este caso estamos hablando de pasivos estimados y que pasan a formar parte de los pasivos corrientes, mientras que las utilidades del ejercicio se va para una cuenta de patrimonio, ¿sí? Entonces, básicamente, en este caso, pues, vamos a ver todos los impuestos que propiamente se tienen que pagar propiamente al Estado y que de una u otra manera pues nos afecta a nuestro pasivo como tal. Tenemos los costos de ventas en las empresas comerciales. Estos están constituidos por el precio de la adquisición de mercancía no fabricadas por la empresa, mientras que en otras organizaciones industriales el costo de producción. Es decir, en el costo de venta de las empresas comerciales, propiamente hablamos de los precios de adquisición de la mercancía que no son fabricadas por la empresa. Y en el costo, si fuera una empresa de producción, entonces obviamente hablamos propiamente del costo de producción como tal, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? Yo sé que para ustedes este es un repaso porque tengo entendido que esta parte ya se vio en contabilidad. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Ingeniera, Díganme. yo le quería preguntar sobre los ingresos no operacionales. Son aquellos entonces que la empresa no fabrica, sino que compra para revender. En la parte de los ingresos, exacto. En los ingresos no operacionales son todos aquellos, básicamente, actividades que son diferentes al rubro propiamente de la empresa, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de contabilidad, ¿sí? Que doy servicios de contabilidad, pero adicionalmente a eso, me ofrecen un negocio en el que yo puedo, mientras yo estoy, por ejemplo, dando los servicios de contabilidad, también puedo
vender algún otro servicio que no tenga que ver directamente con el rubro de mi empresa, pero que de alguna manera yo lo manejo. Ingeniera, creo que apagó el micrófono. Ingeniera, No sé si fue por error, pero Que se le fue la luz. no porque no se ha desconectado. yo escuché como un golpe ahí. ¿Qué fue que pasó? Ahora sí se desconectó, creo. ¿Qué pasó? Yo lo refresqué la página pensando que me había apagado a mí. Me imagino que si se le fue la energía o algo. Entonces sí. Chale. Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, Ahora genial. sí. Disculpen, jóvenes, pero es que se me fue, bueno, no es que se me fue la energía en mi casa, sino que se fue en todo el sector. Se estalló uno de los transformadores y se fue, entonces me tuve que conectar con mis datos. Vamos a ver hasta cuánto me aguanta con los datos, muchachos, ¿ok? Entonces, contestando la pregunta de, disculpen, ¿quién me la hizo? Creo que fue Lourdes, fue. Okay. Sí. Sí, ¿verdad? Lourdes, ¿hola? Sí, ingeniera. Ok. Entonces, en el caso de su pregunta, Lourdes, sí, los ingresos no operacionales son todos aquellos ingresos que la empresa tenga, pero que no tengan que ver directamente con el rubro propiamente de la empresa, ¿sí? Sino que de alguna manera lo vendan como algo complementario, pero que donde ellos realmente no lo produzcan como tal, sino que es un adicional, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una empresa de contabilidad y doy asesorías contables, por decir algo, pero también dentro de mi empresa, si alguien me pide servicios, por ejemplo, de instalación de cómputo o algo, entonces, o algún otro tipo de asesoría que no tenga que ver directamente con la institución como tal, entonces, si es así, y yo acepto hacerlo, o sea, no me niego, sino que digo, sí, yo voy a hacer como empresa, voy a dar ese servicio adicional, entonces para mí vienen a ser unos ingresos extras, ¿sí? Y por eso se ponen dentro de la categoría de ingresos no operacionales. No sé si me di a entender ahí, Lourdes. Sí, ingeniera. Ya está más claro. Ok. Dentro de la estructura, muchachos, para recordar, teníamos lo que era propiamente el encabezado, donde tenemos el nombre de la empresa, el estado en sí. Recuerden que todos los tipos de informes que vamos a ver en estos momentos, muchachos, tienen que llevar lo que es el nombre de la empresa, tienen que llevar lo que es el estado de resultado, tienen que llevar el periodo, es decir, de qué fecha a qué fecha se está generando propiamente el estado financiero. ¿Sí? Si es del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019, al 31 de febrero, de diciembre de 2019, es decir, ¿de qué periodo? O de repente es del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019.
Es dependiendo del rango que nosotros queramos generar nuestro estado como tal. Y lo importante, muchachos, es siempre poner el periodo, es decir, de inicio y de fin. En el detalle, o sea, propiamente en el cuerpo de nuestro estado financiero, en este caso, nuestro estado de resultado o de pérdidas o ganancias, tenemos algunas cuentas que son importantes que ya tengamos o la categorización propiamente de ellas. Tenemos propiamente los ingresos operacionales, ¿sí? Estos ingresos operacionales, recuerden que son básicamente todos los ingresos que nosotros recibimos por las ventas, ¿sí? Y en este caso, a esos ingresos operacionales les vamos a restar lo que son los costos de venta. En este caso, todos los costos de venta que nosotros tengamos o los costos que hayamos incurrido en esas ventas. Por ejemplo, si hubieron algún tipo de devoluciones, si hubieron algún tipo de descuento de venta, todo eso lo vamos a incluir dentro de lo que es propiamente los costos de venta o cuánto propiamente fue lo que nosotros gastamos para poder realmente producir lo que es el bien como tal. Entonces ahí tenemos todo lo que son los costos propiamente de ventas. En este caso, propiamente en los costos de venta, muchachos, y en este sentido sí vamos a afianzar un poco en esta parte. Sí es importante considerar si hubo alguna devolución de la venta, si hubo algún descuento de la venta, pues propiamente todo eso lo vamos a restar en lo que son los costos de venta. Es decir, nuestros ingresos operacionales, lo que nosotros recibimos por la venta, menos propiamente los costos de venta. Esto nos va a dar como resultado lo que son las utilidades o pérdidas brutas operacional, ¿sí? Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos lo que a estas utilidades o pérdidas brutas operacionales le vamos a restar lo que son los gastos operacionales de administración, ¿sí? Entonces, y también son los gastos operacionales de ventas. Recordemos que en los gastos propiamente operacionales de administración, pues tenemos todo lo que son lo que tenga que ver propiamente con la parte administrativa de esos gastos administrativos operacionales, tales como, por ejemplo, los salarios que hay que pagar, cuánto se tiene, cuáles son aquellas cuentas por cobrar que tengamos, cuentas por pagar, todo lo que son, por ejemplo, el pago al contador, a la secretaria, es decir, todo lo que son los gastos administrativos propiamente. Y en el caso de los gastos de ventas, pues tenemos todo lo que son las rentas, por ejemplo, que tenga que ver directamente con los costos propiamente de venta, ¿verdad? Y la renta, por ejemplo, las comisiones de los vendedores, toda la parte de movilización, todo eso que tenga que ver propiamente con lo que es los gastos que se originaron por la venta como tal, entonces van dentro de lo que son los gastos operacionales de venta. Una vez que hacemos la resta de esos gastos propiamente, esto nos va a dar como resultado la utilidad o pérdida operacional, ¿sí? Entonces, en la utilidad o pérdida operacional tenemos la parte de sumarle y los ingresos no operacionales que ya habíamos hablado, ¿sí? Es decir, si de alguna manera la empresa pues tiene otros ingresos que no tienen que ver directamente con el rubro propiamente de la empresa, pues estos se colocan en ingresos no operacionales. Pero de igual manera, si la empresa, por ejemplo, tiene gastos no operacionales también, entonces estos se van a restar. También, muchachos, dependiendo del rubro propiamente de la empresa, dentro de estas
haya utilidad o pérdida operacional, también muchas veces se le resta lo que son los gastos financieros y se le suma lo que son los productos financieros. Es decir, en este caso, pues aquellos gastos financieros, estamos hablando propiamente de comisiones bancarias, por ejemplo, de los intereses, si generamos algún préstamo o sacamos algún préstamo, entonces esos intereses que nosotros tenemos que ir pagando van dentro de lo que son los gastos financieros. Por ejemplo, si recibimos dólares, recuerden que hay también hay que hacer un pago por el cambio propiamente de... Si es de extranjero que estamos recibiendo el pago en dólares, pues muchas veces tenemos que hacer pagos propiamente por ese dinero que estamos recibiendo, ¿verdad? El pago propiamente del dinero que estamos recibiendo. Y dentro de los productos financieros, que estos se sumarían a la utilidad operacional, tenemos también los cambios, por ejemplo, los intereses ganados, es un producto financiero. Por ejemplo, si hemos ganado cuando hacemos, por ejemplo, en el caso de que si nosotros tenemos nuestra cuenta, si hay algún cambio de moneda o si estamos haciendo el cambio de dólar a empira o de euro a empira, entonces si de esta manera nosotros hacemos ese cambio, si ganamos de alguna manera algún tipo de, básicamente si ganamos por ese cambio que se está realizando. Si es así, entonces irían dentro de lo que son los productos financieros. Entonces, ya sean ingresos no operacionales o gastos no operacionales, si son ingresos no operacionales, se llevan a sumar a la utilidad. Si son gastos no operacionales, se llevan a restar a la utilidad. Si son gastos financieros, se llevan a restar a la utilidad. O si son productos financieros, se llevan a sumar a la utilidad. ¿Okay? Y esto nos va a dar como resultado, muchachos, la utilidad o pérdida antes de los impuestos. Entonces, en esa utilidad o pérdida antes de los impuestos, llevamos a restar los impuestos de renta y complementarios, ¿sí? Y esto nos va a dar igual, o una vez que hagamos esa resta, pues nos va a dar igual a lo que son la utilidad o pérdida líquida como tal. En el caso de la utilidad o pérdida líquida, si nosotros le restamos lo que es la reserva, pues básicamente vamos a obtener lo que es la utilidad como tal. Entonces, esa es una estructura, muchachos, básica, ¿sí? De repente puede que en algunos casos consideremos algún otro tipo de cuentas o que quitemos alguna de las cuentas que tenemos, pero en general, cuando nosotros hacemos nuestro estado de resultados, al final lo que nosotros obtenemos o lo que nosotros pretendemos obtener es la utilidad del ejercicio como tal. ¿Okay? Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Yo no. Ok, vamos a ver uno de los ejemplos que muestra el libro. El libro como tal está mostrando dos tipos de escenario. El escenario, es decir, el estado de pérdida o ganancia para la empresa Bartlett y el estado de pérdida y ganancia para si nosotros en nuestros hogares, por ejemplo, lleváramos lo que es nuestro estado de pérdida y ganancia, ¿verdad? Que siempre es importante, es decir, nos muestra dos escenarios que podemos utilizar estos estados financieros tanto para las organizaciones pequeñas, grandes, pequeñas, medianas, grandes o multinacionales, o también para nuestro hogar.
Entonces, en el primero, muchachos, tenemos lo que es, si ustedes se fijan, tenemos los ingresos por venta. Aquí es en un comparativo entre 2011 y 2012. Y básicamente es para los años que finalizan el 31 de diciembre. El estado propiamente está representado en miles de dólares, ¿sí? Entonces, y las cuentas que en este caso estamos utilizando, pues son lo que habíamos visto, los ingresos por venta. Y si se fijan, veamos por ejemplo el año 2012, en el caso de ingreso por venta en el 2012 fue de 3.074.000 dólares. En el caso de 2011 tenemos 2.567.000 dólares. Si a esto y restamos el costo de los bienes vendidos, entonces la utilidad bruta que obtenemos en el caso de 2012 de 986 miles de dólares, y en el caso de 2011 de 856. A estos, utilidad bruta, chicos, y estamos restando lo que es los gastos operativos. Acá sí están un poco más agregados las cuentas para los gastos operativos. Si se fijan, dentro de los gastos operativos están colocando básicamente lo que son los gastos de ventas, los gastos generales y administrativos, es decir, lo están tomando, como habíamos dicho, que dentro de los gastos operativos, pues obviamente nosotros podemos tenerlo, y lo podemos tener de esa manera, o yo podemos tener gastos operativos administrativos y gastos operativos de venta. En este caso tenemos los gastos operativos de venta, los generales y administrativos, tenemos incluido el gasto de arrendamiento y tenemos incluido los gastos de depreciación, ¿sí? Toda la sumatoria de esos gastos como tal, en total, en el año 2012 tenemos 568 miles de dólares. En el caso de 2011 tenemos 553. Esto nos da como resultados, es decir, y resta lo que nosotros le restamos a nuestra utilidad bruta menos los gastos operativos, pues obviamente nos da nuestra utilidad operativa como tal. Entonces, en la utilidad operativa, si nosotros restábamos nuestra utilidad bruta en el primer año, que eran los 986 mil menos los 568, pues nos dan 418. De igual manera, en el 2011 teníamos 856 en lo que es nuestra utilidad bruta, y a esto ya restamos el total de gastos operativos, que son 553.000, nos da 303.000. Ahora bien, a esta utilidad operativa, nosotros le vamos a restar los gastos por interés, que en este caso son 93.000, ¿sí? Entonces, en el 2012 y en el 2011 son 91.000. Entonces, a esto, muchachos, una vez que hacemos esta resta, nos da lo que es la utilidad neta antes de impuesto. Y en este caso, para el 2012 son 325.000 y para el 2011 son 212.000. Ahora bien, a la utilidad neta antes de impuesto menos los impuestos, nos va a dar la utilidad después de los impuestos. Y si a esto nosotros le restamos los dividendos de las acciones preferentes, recordemos que los dividendos de las acciones preferentes siempre van antes que las acciones comunes como tal. Entonces, en este caso, si lo restamos, en total nos da la ganancia disponible para los accionistas comunes, ¿sí? Recordemos que en el caso de las acciones preferentes tienen prioridad antes que los accionistas comunes. Entonces, muchachos, ¿se recuerdan que habíamos hablado que dentro de los estados financieros están lo que son los comentarios financieros propiamente? Entonces, dentro de esos comentarios como tales, lo habíamos visto propiamente cuando estábamos viendo el tema de, para que nos ubiquemos,
cuando estábamos viendo y las notas de los estados financieros, es decir, cuando estábamos viendo lo que conlleva o con lo que debe llevar el informe para los accionistas. Entonces, dentro de estos teníamos lo que son las notas de los estados financieros. Esas notas generalmente van en todos nuestros estados financieros. En el caso del ejemplo que estamos viendo propiamente, tenemos, permítanme, tenemos 3 notas, si ustedes se fijan, ¿sí? La primera nota corresponde a los gastos de arrendamiento y las siguientes 2 notas corresponden a los cálculos que se realizaron para las ganancias por acción, que es el GPA, y para los dividendos por acción, que es el DPA. En el caso de las ganancias por acciones, nos dice que estas se calcularon al dividir las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el número de acciones. En este caso, nos dicen que en el caso de 2012, la cantidad de accionistas comunes que tenemos es de 76.262. Y en el caso del 2011 es de 76.244 de lo que son el número de acciones comunes en circulación, es decir, las que están vigentes. En este caso, muchachos, para hacer el cálculo de la ganancia por acción, para el 2012 lo que hicimos fue las ganancias disponibles para los accionistas comunes, que en este caso representan a 221.000 dólares, se dividieron entre la cantidad de acciones comunes en circulación, que en este caso para el 2012 fueron los 76.262. Esto nos dio un resultado de 2.90 dólares que se van a pagar o básicamente son las ganancias por acción. En el caso de 2011 tenemos que nuestra ganancia disponible por los accionistas comunes son de 138.000. Esto lo dividimos entre la cantidad de acciones comunes en circulación, que en este caso eran 76.244. Y esto nos da un resultado de 1.81 dólares. Ahora bien, para el cálculo de los dividendos por acción, el cálculo que se hizo fue, se dividió el monto en dólares de los dividendos pagados a los accionistas comunes entre el número de accionistas comunes en circulación. Esto se calculó de la siguiente manera. Los dividendos por acción en el 2012 fueron de 98.000. Esto lo dividimos entre la cantidad de el número de acciones comunes en circulación, que en este caso para el 2012 eran 76.262. Esto nos da igual a 1.29 dólares, que es lo que se va a pagar o es el dividendo por acción. En el caso de 2011 tenemos que corresponden a 57.183 dólares. Y esto lo vamos a dividir entre la cantidad de número de acciones comunes en circulación, que para el 2011 eran de 76.244. Esto corresponde a 0.75 dólares. Entonces, vamos a la pregunta del millón. Viendo el estado de pérdida y ganancia con el comparativo del 2012 versus el 2011, ¿dónde nosotros podemos identificar, muchachos, que hubieron más ganancias para los accionistas? O que se pagaron más tanto para las ganancias por acción como los dividendos por acción. Vamos a ver. Utilidad operativa, por ejemplo, tiene 4.18 en 2012 y 3.03 en 2011. Ahí hubo un aumento. Ajá. Entonces podríamos decir que el aumento fue en el 2012, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Por mi parte, no, ingeniero. Por los momentos todo claro, ingeniera. Bueno, disculpen chicos si en esta parte voy un poco rápida, pero es que recuerden que
que básicamente el enfoque de la clase como tal no es ver estados financieros, como en la clase de contabilidad, pues que ellos iban viendo de poco en poco, ¿sí? Pero vamos a tratar de alguna manera de ir refrescando un poco por aquellos estudiantes que no llevaron recientemente la clase de contabilidad, sino que ya llevaron anteriormente, ¿ok? Y lo importante, y que sí tenemos que estar claros, muchachos, es que propiamente el estado financiero de resultados o pérdidas o ganancias es fundamental para la empresa, porque por medio de este estado se puede evaluar la gestión económica de una empresa. Además es importante porque por medio de este estado financiero se pueden tomar decisiones gerenciales, muchachos, ¿sí? Entonces, por eso es uno de los estados financieros más importantes que nosotros vamos a ver o que estamos viendo. ¿Okay? Ya de mañana vamos a, bueno, el día de mañana no vamos a tener clases, muchachos, sino que vamos a tener el día miércoles, ¿ok? Y hasta donde lleguemos el día jueves, entonces hasta ahí va a venir el examen correspondiente al primer parcial, ¿ok? ¿Alguna duda, muchachos, al respecto? Ya esta semana también, por tarde, ya el día sábado, ya van a ver actualizadas sus notas de las actividades que están subiendo, muchachos, ¿ok? ¿Dudas, jóvenes? Disculpen si se escucha entrecortado, pero es que estoy con los datos de mi teléfono. No se preocupe, todo claro. Bueno, muchachos. Hasta Ya el pasó día lista, jueves ingeniero. tiene, ¿verdad? El examen. Digo, ¿Cómo? ¿Perdone? Disculpen, Ya chicos. pasó lista. Sí, ya descargué la lista. Gracias, muchachos. ¿Dudas, preguntas? no, lo que yo le preguntaba era que si hasta el día jueves va a venir lo del examen, perdón, de la primera unidad. Así es. Hasta lo que veamos el día jueves, muchachos, hasta ahí viene su examen correspondiente al primer parcial. ¿Ok? No se preocupen si ven que existe un poquito de desfase en el sentido de que de repente tuvimos que haber visto más temas en el primer parcial. No se preocupen. Al final vamos a cuadrarlo, ¿sí? Así que no se preocupen. Ingeniera, ¿la parte práctica de este tema viene o no? No necesariamente. Lo que pasa es que, miren, la parte práctica, a diferencia de contabilidad, en contabilidad y a parte práctica, pues ella la generación propiamente de su libro diario, de las partidas contables y básicamente y de los estados financieros como tal. En este sentido, va más a la parte analítica, ¿sí? Es decir, posiblemente ahorita en este primer parcial, hasta donde lleguemos, es posible de que no entremos de lleno a lo que es la parte analítica financiera como tal. Así que es lo que a mí me interesa que al final se pueda desarrollar. Si no llegamos hasta ese punto, entonces igual y la próxima semana, el día lunes, ustedes tendrían su examen. No vamos a tener clase ese día para que ustedes estén tranquilos y puedan hacer su examen en el horario que ustedes puedan. Y sí tendríamos clase el día martes, miércoles y jueves. Entonces, hasta podernos nivelar con todo, muchachos, a partir de la siguiente semana, sí creería yo que vamos a tener clases de lunes a jueves. Ya una vez que yo vea que ya estamos totalmente nivelados con los temas, entonces ya vamos a entrar propiamente a cómo estábamos, el planteamiento propiamente de los horarios. Como yo ya les expliqué, muchachos, si ustedes por alguna razón no se pueden conectar y únicamente se pueden conectar los días que está calendarizado, no hay ningún inconveniente. Y la lista de asistencia, en este caso, para mí, es porque yo al final del periodo siempre doy un punto de asistencia perfecta. Por esa razón es que yo descargo la lista de asistencia.
Por otro lado, pues yo sé que muchos de ustedes pues trabajan, otros tienen otras responsabilidades y hasta cierto punto pues solamente se pueden conectar 2 días. Si es así, no hay problema. Sí les recomiendo de que siempre vean las videoconferencias, es muy importante, y que al menos, si no se pueden conectar los 4 días, pues sí se puedan conectar 2 días a la semana, según lo que estaba en la calendarización. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta adicional, muchachos. No, ingeniera, todo bien. Bueno, muchachos, yo los tengo que dejar porque voy a otra asignatura. Cuídense mucho, si no tienen que salir, pues no salgan. Y si salen, tomen todas las medidas del caso, muchachos, por favor. Y si no tienen ninguna pregunta, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Gracias por su asistencia.